Hola a todos, aquí estamos en el rincón del editor, hoy con Astrid y con Miguel Iribarren, que es el traductor y editor del Grano Mostaza. Sí, correcto. Y vamos a hablar sobre el nuevo libro de David Hawkins, David Hawkins, La explicación de la mapa de la conciencia. Aquí lo tenemos. Explicación del mapa de la conciencia, sí. Y es el nuevo libro. Sí, es el nuevo libro del Dr. Hawkins que habla del mapa de la conciencia. El mapa de la conciencia es como la principal contribución, en mi opinión, del Dr. Hawkins al estudio de la conciencia humana. ¿Y cuál es la ventaja de un mapa? ¿Cuál es el sentido de un mapa? El sentido de un mapa es orientarnos dentro de lo que es la conciencia. La virtud de su mapa, la virtud de este mapa, porque en principio hay muchos mapas también, muchos mapas distintos, la virtud de este mapa es que está asociado a vibraciones y a emociones. Él estudió durante muchos años, fue asociando distintas densidades de emoción con distintas vibraciones y fue estudiando cómo se va pasando de una emoción básica a otra emoción básica y la evolución, el tránsito que se hace, digamos, de lo que son las emociones negativas, lo que se llaman entre los humanos emociones negativas, pues que son la vergüenza, la culpa, el miedo, la tristeza, la apatía, a estados positivos, estados de emprendimiento, estados de acción, de activación, hasta tocar, llegar y traspasar los estados espirituales. Es decir, cuando ya se empieza a perder la conciencia de ser un individuo y se entra en estados indiferenciados, por así decirlo. Hay una identificación con algo más amplio, con la luz. Yo, de lo que he leído del libro, me parece súper interesante cuando habla de lo que es el camino para salir de la adicción, que es el capítulo 6. Sí, ciertamente. Siento que todos estamos adictos a algo Sí, y no sé, me da una sensación que no pone culpabilidad sobre esa adicción, lo mira de una manera distinta, ¿no? Creo, ¿eh? Sí, esto es muy interesante, el enfoque que toma aquí el Dr. Hawkins con respecto a la adicción, porque es totalmente novedoso. Yo personalmente no había conocido nada parecido. Y él dice que la adicción en sí es un camino espiritual. La adicción te abre las puertas a estados de conciencia más elevados, a estados superiores, a los que accedes mediante, digamos, la sustancia a la que te hagas adicto. La cuestión es que quieres repetir esos estados, ¿no? Entonces, a través si para llegar a un estado necesitas tomar una sustancia, acabas siendo adicto a la sustancia, y entonces la cuestión es que puedes reemprender el camino porque ya conoces esos estados elevados o superiores o de vibración más elevada, pero sin necesidad de la sustancia. Entonces puedes rehacer todo tu camino y es un enorme camino de crecimiento. Evidentemente es un camino difícil, ¿no? Porque el enganche incluso físico, fisiológico a la sustancia puede ser muy, muy fuerte. Pero él pone muchos ejemplos, sobre todo de los 12 pasos, de camino de recuperación de los 12 pasos, de Alcohólicos Anónimos, y del enorme camino que se recorre a través de Alcohólicos Anónimos, y de que muchos de quienes completan el camino agradecen haber sido adictos porque les ha llevado a un despertar espiritual de gran calado, por así decirlo. Entonces, sí, esto es uno de los puntos más interesantes del libro, este nuevo planteamiento sobre las adicciones. Y hace bastantes prácticas aquí, ¿no? Y cuando Sí, hablamos tiene... perdona, que antes de seguir el siguiente tema, esto de la adicción es no solo el alcohol o el tabaco, puede ser la comida, puede ser cualquier cosa que nos da, no sé, más paz, ¿no? O Sí, dar un estado cualquier de cosa paz. que te permita el acceso a estados de vibración más Y alta. dice que no estamos adictos a la sustancia. No, esta es la clave. La clave importante es que no somos adictos a una sustancia, lo cual dicen también otros caminos espirituales, sino somos adictos
a lo que nos produce esa sustancia, al estado, de repente accedemos a un estado muy elevado y evidentemente nos hacemos adictos a ese estado en el sentido de que queremos repetirlo, queremos volver a él. Esta es la cualidad de adicción, ¿no? Sí, la paz o el bienestar o el amor al que accedemos a través de una como sustancia. tomar una copa, pues nos puede dar un poco de alegría, ¿no? Sí. Y lo que estamos ahí buscando otra vez es de alegría. Claro. Siempre es el mismo, ¿no? Sí. Que vuelve la paz con uno mismo, la felicidad. Pues tenemos aquí el nuevo libro. Sí, me gustaría añadir, Sí. si acaso, que tiene 3 secciones muy diferenciadas. La primera sección es más científica, donde explica, digamos, la física en la que se basa, porque él era también un notable científico y trabajó con premios Nobel, de hecho, y estudió la física en profundidad. Entonces, digamos que todo su planteamiento tiene un fundamento científico muy interesante y aquí lo aborda en la primera parte del libro. La segunda parte del libro aborda más, digamos, lo que son las aplicaciones prácticas, pues tanto para conseguir tus objetivos, para conseguir el éxito, para salir de la adicción, lo que son aplicaciones prácticas de su mapa. Y digamos, en tercer lugar, la tercera parte del libro es donde explica principios espirituales, es donde explica el papel de la gracia, el papel del maestro, cómo distinguir a un buen maestro. Digamos, ya son aplicaciones prácticas y son contenidos del camino espiritual, explicaciones que son muy válidas para orientarse dentro del camino espiritual, ¿no? Cómo buscar, qué elegir, lo que es cierto, lo que no es cierto. Bueno, indicaciones prácticas. Pues está muy bien, lo que has dicho tú es como en 3 partes, ¿no? Y la segunda parte Sí. es muy aplicaciones prácticas que nos va bien a todos siempre. Sí, yo diría que, como dice él mismo, el hecho mismo de entender y de utilizar el mapa de la conciencia ya es un gran activo en tu propia vida, porque te ayuda a ubicarte. ¿Cuál es tu emoción de fondo? Gran parte de la humanidad hemos vivido o vivimos con una emoción de fondo de miedo. Y entonces la cuestión es, por ejemplo, cómo salir del miedo, cómo vivir en un estado sin miedo normal. Normalmente lo que es vivir sin miedo, por ejemplo, lo cual es un avance enorme. Y bueno, pues tiene todas estas aplicaciones prácticas. Pues lo damos las gracias a Miguel y el Gran Mostaza aquí en el rincón del editor. Gracias a Astrid y gracias también a todos los espectadores por vuestro interés. Y ya sabes, la explicación del mapa de la conciencia, el nuevo libro del Gran Mostaza, aquí. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima.